nuestro sonido, nuestra oración, siempre sea, Señor, nuestra voz, la voz de tu memorial, la voz de tus trompetas, la voz de tu santuario, la voz de tus tesoros, porque así, Señor, como la lluvia hoy nos concede que podamos escuchar o que podamos tener la gracia y la misericordia, Señor, de que esos tesoros del cielo siempre sean la respuesta, Señor, a tu oración, a la nuestra, y que, Señor, esa oración que nunca vuelve vacía, esa, Señor, también haya llenado nuestro espíritu de lo que este noveno mes que estamos empezando, Señor, nos dice a nuestra alma, a nuestro espíritu, y siempre nos dirá que es memorial, porque tu memorial vino a ser habitación, y esa habitación, Señor, sea permanencia, porque esa siempre será de fidelidad en nuestras vidas, Dios de los cielos. Y ese, Señor, es el que tocamos, ese, Señor, es el que hoy decimos es un nuevo día, es un nuevo tiempo, es un nuevo mes, Padre Santo, y eso por la gracia y la misericordia de mirar hacia adelante, Señor, que las cosas son nuevas. Siempre, Padre, cada mañana, que tu fruto, Señor, es renovado, porque cada mes, Señor, el árbol de la vida, porque cada mes, Señor, las aguas, las corrientes que salen del trono de tu gracia, siempre, Señor, permitirán que se dé el fruto en cada uno de tus meses y en tu tiempo. Porque, Padre de los cielos, junto a todas las corrientes de tus aguas, se fortalece, se regenera, se renueva siempre el alma y el espíritu. Y si, Señor, todo lo marchito ha tenido que caer, pues en cambio, Dios de los cielos, todo lo que permanece, todo lo que tu gracia y tu misericordia nos permite construir, edificar, sea también lo que en el nombre de Cristo Jesús se va renovando. Señor, bendecido sea cada uno de tus hijas y de tus hijos de la casa del Dabar. Los que están, Señor, renovados, pues en el nombre de Cristo Jesús, al igual que los que están, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en tu sanidad, en tus atrios, en tu santuario, sea toda la fuerza y la vitalidad, la unidad, para dar este paso, porque si has empezado este nuevo mes, es Padre, porque tú eres el que estás caminando, y si ese paso, pues también se ha dado conforme a lo que tú haces, Dios, y eso sea para pisar no solamente serpientes y escorpiones, sino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hacer que esa semilla, hacer que esta tierra, Padre, vaya transformándose. Porque, Señor, que no nos ha dado Cristo Jesús, el Hijo, Señor, que vino a cambiar la maldición. Pues, Padre, tus hijos hoy sean, Señor, despertados, despertados a la voz de tu palabra. Y, Señor, despertados a este Shabbat, a este nuevo día, despertados, Dios de los cielos, por cada una de las cosas que vamos enfrentando, por cada una de las cosas, Dios de los cielos, que van quedando atrás, por cada una de las cosas que se vuelven sueños, anhelos, y por cada uno de tus sueños y de tus anhelos, que siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos van guiando y que nos van permitiendo caminar en el estrado de tus pies. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, tus hijos de la casa del Dabar bendicen y alaban tu nombre, Padre, porque si tenemos voz, es por tu espíritu, y si tenemos de tu espíritu, señores, por la voz de tu memorial. Y esas trompetas, Padre, que suenan en nuestro corazón, suenen, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, porque tú eres el que hiciste memorial, el memorial de unidad, para que, Padre, la división, para que, Señor, el hombre fuerte, para que, Señor, su propia fortaleza, para que sus propios lazos sea, Señor, para ellos. Pero en el nombre de Cristo Jesús, tú nos diste, Señor, de tu Shema, nos has dado de tu unidad, nos has dado de tus tesoros, nos has dado de tu habitación, y por eso, Señor, la pureza, la renovación y, Señor, la preparación sea para que siempre nos encuentres alabando, bendiciendo, con un corazón, Señor, preparado, o con un corazón, Señor, completo, y con, Señor, con cada día que tú nos concedes para completarlo y ver esta buena obra, estos buenos días, y, Señor, hacer que eso sea siempre lo que fluya al norte, al sur, al este, al oeste. En el nombre de Cristo Jesús, que complete, Señor, este día, porque también empezamos nuestro sábado. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? Hemos estado, ya estamos en este noveno mes, y este noveno mes es el mes, obviamente, de los santos, es el mes del altar. Y estábamos viendo el libro de Mateo. ¿Cómo está, Plinio? Bendiciones. Bienvenido. Mateo
Mateo capítulo 23. Mateo 23. Ese es el tema. El día martes estamos completando el octavo mes y empezando este noveno mes. Y claro, no solamente, no solamente es el tema del octavo y el noveno mes, sino que como comentábamos, es el tema de lo que se va sembrando y de lo que se va transformando. Así que en Mateo 23 tenemos justamente los productos, la menta, el eneldo, el comino, juntamente con las cosas que tienen el peso de la ley. Así que dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo, el comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad, y estas son cosas que debías de ser, que haber hecho sin descuidar aquello. Entonces, es es importante el tema de la hipocresía, pero como estábamos revisando, este tema tiene que ver con la siembra, y tiene que ver con la cosecha, y tiene que ver con lo que comentábamos con respecto a Lucas, tiene que ver específicamente con el asunto de la siembra. El momento que hablamos, el momento que Cristo Jesús habla del eneldo, del comino, de la menta, habla de la siembra. Enseguida que Cristo Jesús habla de la siembra, pues está hablando de la producción. Enseguida de lo que está hablando de la producción, está hablando de las cosas que se producen, es decir, las cosas que tienen peso y las cosas que no tienen peso. Y si estamos hablando de las cosas que tienen peso, pues estamos hablando de las cosas que para Dios son importantes. Entonces, el eneldo, el comino, la menta, ya con eso nos dan el parámetro de, de un problema, pero al mismo tiempo nos da el parámetro de la solución. Entonces, nos marca, específicamente se marca la diferencia entre lo que se produce, en dónde se produce estos productos, e incluso produciéndose estos productos, dentro de esos hay una producción que puede ser transformada, transformable, pero no necesariamente es lo principal de la producción. Entonces, esto es un asunto, como decíamos, esto es un asunto de amor. Entonces, hay una semilla que compite con el amor o que se confunde con el amor, pero indudablemente, como comentábamos el día martes, ¿cómo nosotros sabemos que está hablando del amor? Pues específicamente por Lucas. Así que, ¿qué es el amor? El amor también se convierte en una semilla, se convierte en una siembra. Pero si ahondamos un poquito, y a eso íbamos, a eso era donde íbamos, pues, ¿qué es lo que compite con el amor? Tenemos que ir un poquito más arriba, a la insensatez y a la ceguera. Entonces, ¿qué es la insensatez? Pues la insensatez va de la mano de la pasión. Así que la pasión, ya lo hemos visto en este sentido, la pasión y la insensatez, resulta ser que tiene que ser un pacto que se está rompiendo. Así que hoy, que es nuestro primer santo, lo que estamos continuando, ratificando, es que nuestro pacto es un pacto diferente, es un pacto irrompible, porque el pacto, los pactos que se rompen, tienen el nombre de insensatez. Esa es la palabra. Entonces, interesante, porque ahí nosotros podemos ver, no es que tenemos dos pactos, no es que tenemos el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, tenemos, sigue Dios teniendo el mismo de ayer, el mismo de siempre, el mismo de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién fue el que transformó a ese pacto en viejo y en nuevo? Porque ese pacto, ese testamento, ese tiene que morir. Entonces resulta ser que ahí había una muerte. Lo que vino Cristo Jesús no vino a dar muerte, Cristo Jesús vino a dar vida. Entonces, ¿a qué dio vida Cristo Jesús? Dio vida al pacto.
al pacto, al verdadero pacto, al pacto del amor, al pacto del buen amor. Porque ¿qué es amor? Entonces, para saber qué es amor, tenemos que saber qué es lo que es la insensatez. Para saber lo que es amor, tenemos que saber lo que es el pacto. Y eso, pues, con el tema de los ciegos. Así que, ¿cuál es la ceguera? ¿Cuál es la ceguera de ellos? Y eso es lo que comentamos el día martes. Y por eso tenemos que remontarnos un poquito a la insensatez y a la ceguera, pero también a donde Cristo Jesús les va apuntando a ellos, ¿no es cierto? Por dónde va el hecho? ¿Por dónde va la ceguera? Así que Mateo 23:13 dice, Mateo 23:2. Mateo 23:2 habla de la cátedra de Moisés. Así que este es un tema importante, la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? ¿Cuál es la cátedra de Moisés? ¿Por qué dice la cátedra de Moisés? Así que por ahí ya tenemos un asunto eh, un asunto también que tiene que ver con esta parte de la siembra, un asunto por resolver. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Mateo 23:2. Entonces, con esto, ¿alguna pregunta? Así que, mire, si tiene alguna pregunta o si no, continuamos con lo que hemos comentado, la parte de la ceguera, que es lo que tenemos que también darle el énfasis y ver qué es lo que tenemos por delante, ceguera, qué es en realidad ceguera. Así que, ¿qué es la ceguera? La ceguera, ¿qué es la ceguera? Ahí es donde nos quedamos. ¿Qué es la ceguera para usted? ¿Qué es la ceguera? ¿Qué es la ceguera? Hola Marquito, buenas noches con todos. Erika, bendiciones, buenas noches. ¿Qué es la ceguera para él? Yo creo que es la cátedra de Moisés, la ceguera. Ya, ya. Porque, o sea, Moisés fue el que interpretó como él le dio la gana ciertas cosas y entonces ahí como que se comenzó a desviar muchas cosas. Ya. Entonces de ahí empieza una ceguera. Ya porque no hay la verdad. Ajá. Entonces, ¿cómo que vendría a ser esa ceguera la ausencia de la verdad? Pero no le dice, le dice que es una cátedra, nada más, ¿no es cierto? Pero la ceguera, podríamos tratar de mejorar el tema de la ceguera en el aspecto de Moisés, pero en sí, no es necesariamente, no es la cátedra podría tener una relación, pero directamente la ceguera y la cátedra de Moisés, como que ahí nos deja un vacío. ¿Por qué? ¿Por qué ceguera? La cátedra de Moisés es ceguera. Entonces ahí tendríamos que volver al tema de qué es la ceguera. ¿Qué es la ceguera? ¿O de dónde viene la ceguera? ¿O por qué la ceguera es tan fuerte? ¿O cuál es la verdadera ceguera? ¿Qué es la ceguera? Entonces, por es eso un camino desvirtuado. Sí. Entonces, lo primero, porque para poder continuar, lo primero que nosotros tenemos que dejar marcado es que la ceguera es maldición. Esa es la parte. ¿Cuándo se convierte la ceguera en maldición? ¿O por qué es maldición la ceguera? Entonces, ahí, cuando nosotros establecemos que la ceguera es maldición, ahí es donde nosotros trazamos la línea. Porque si a la ceguera no le tomamos por el aspecto negativo, porque ¿cuál es el aspecto de la ceguera? ¿Cuál es el aspecto negativo de la ceguera? Ese podría ser. ¿Cuál es el aspecto negativo de la ceguera? Nosotros decimos, el aspecto negativo de la ceguera no se puede ver. El aspecto negativo de la ceguera, ¿cuál más? Se puede caer.
¿Qué más? El aspecto negativo de la ceguera. No puede guiar a alguien más. No puede guiar a alguien más. Otro aspecto negativo de la ceguera que usted consideraba. El aspecto negativo Que no puede ver la luz, Marquito. que no tiene luz. Entonces, ese es el tema. Pero cuando usted sabe que el aspecto negativo de la ceguera es la maldición, ¿qué hacemos con la ceguera? ¿Por dónde se metió la ceguera? Por la Así que, pasión. por la pasión. Y eso es lo que dice Mateo 23:6, dice, aman el lugar de los honores. ¿Y por dónde se mete la pasión? ¿Por dónde se mete la pasión? Así que todo esto lo vamos a ver en vivo y en directo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, mire, ¿alguna pregunta, Carmita? Pastor Marquito, ¿y qué es cátedra? Cátedra. Cátedra Enseñanza. representa como un reino. Cátedra, a ver, bueno, cátedra, la palabra Catherine, cátedra, la palabra cátedra se relaciona con la palabra catedral. ¿Ya? Entonces, la palabra catedral es una palabra muy conocida para nosotros porque es una palabra de origen latino o de una palabra latina, digamos. Pero esta palabra latina es muy relacionada con el griego. Entonces, esta palabra cátedra viene del griego cátedra. Pero ahora, si nosotros ¿con qué le relacionamos bíblicamente? Pues nosotros, ¿qué tipo de cátedra o cómo eran las cátedras antes de entender las catedrales ahora? Pues tenemos que ver cómo son las cátedras hebreas, cómo eran las cátedras hebreas. Entonces, que resulta ser que si para nosotros catedral es el sinónimo de esa iglesia o es sinónimo de enseñanza, para lo hebreo, en cambio, es sinónimo de trono, es sinónimo es sinónimo de un trono, es sinónimo de una silla, es sinónimo de un trono. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Así que ahí es donde eh, en donde tendríamos que ver cuál es la cátedra de Moisés. Entonces, ¿cuál es la cátedra de Moisés? Pregunta, ¿cuál es la cátedra de Moisés? Egipto. Egipto, no. Y sin embargo, sí, muy buena, muy buena, muy buena, O muy sea, es buena. una Es mezcla, una mezcla de todo lo que él vivió y caminó. Que ahí claro, también está Egipto y está otras mire, situaciones. exactamente, me parece súper acertado, porque nosotros, si hablamos de cátedra en el aspecto positivo, ya podemos decir, porque Moisés impartió las leyes y eso, pucha, eso hasta Dios mismo le reconoce. Ustedes tienen a Moisés, ¿ya? Y todas las cosas. Pero en el aspecto negativo, ¿a dónde afectó esta cátedra? Entonces, este trono. Y por eso, Pacto. perdón, exacto. Afectó al pacto. Exacto, pero eso es lo hermoso. Porque si usted se va, claro, si usted se va a la escuela de Moisés, chévere, pero afectó al pacto. ¿Y cómo afectó al pacto? ¿Cómo sabemos, cómo nosotros estamos seguros de que afectó al pacto? ¿Cuándo nos da? Porque estos son elucubraciones, pero lo que acaba de decir es justamente en donde se asienta en donde se asienta mi comprensión. ¿Cómo él afectó al pacto? ¿Cuándo él afectó al pacto? Y Cristo Jesús tuvo que Cristo Jesús tuvo que moverles a ellos, acudirles a ellos para mostrarles que lo que estaba afectando al pacto, de la manera que estaba afectando al pacto, no era necesariamente como él lo había previsto. ¿Usted recuerda cómo afectó el pacto? Entonces, Fue cuando lanzó las piedras con los 10 dabares. chévere, muy bien. ¿Y por qué lo hizo? Por su propia cátedra. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí, eso lo que acaba de decir usted es bastante profundo porque
Y yo también me he preguntado eso. O sea, ¿por qué tira las tablas que ni siquiera eran de él? ¿Y por qué se enoja si ni siquiera arriba estaba pidiendo por no enojarse y viene y pide arriba porque no se enoje Dios y resulta él más enojado que Dios? Y justo, y También agarra y bota. Marquito, perdón, también Marquito cuando golpea con la vara, la roca. Dos, dos, golpea con la vara, se da cuenta, golpea con la vara. Entonces ya vemos dos ocasiones. Y otra, ¿cómo afecta el pacto? Directamente afecta el pacto con, con el divorcio. Exactamente. Directamente afecta al pacto con el divorcio. Pero ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Esto es lo importante. Entonces aquí nos vamos directamente al tema de los fariseos, ¿no es cierto? Entonces, tal vez vendría a ser que en la cátedra de Moisés está reflejada la dureza del corazón de él mismo. Entonces en la cátedra de Moisés vemos que hay dos reinos, vemos que hay dos jardines, vemos que hay dos producciones, exactamente. Y sin embargo, Dios siempre le respaldó a Moisés. ¿Por qué le respaldó a Dios a Moisés? Porque nosotros no podemos así catalogar así directamente a Moisés en un sentido negativo, sino que más bien a través del positivo vamos viendo las cosas negativas, viendo las cosas positivas de Dios. Pero resulta ser que en donde afecta a él, en donde se afecta antes y antes, durante y después es en el sentido de cuerpo. ¿Sí? Entonces, la cátedra de Moisés afecta la unidad, le afectó el Shema, le afectó, y como comentaban, afectó al pacto. Y en el momento de afectar al pacto, antes hubo un problema. Durante su vida tuvo ese inconveniente. Y sin embargo, él eligió. Pero todo eso, el momento de hacer cuerpo, a él sí le costó. Y por último, cuando murió, ¿cuál fue el problema? El problema de Moisés es que no sabían dónde estaba el cuerpo. Entonces, y claro, al decir cuerpo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pacto. Así que esas tablas esas tablas de la ley, ese divorcio debía ser beneficioso incluso para el propio Moisés, porque la cátedra de Moisés, en qué nos beneficia la cátedra de Moisés? En que a través de Moisés, en que a través de Moisés encontramos una cátedra. Y si nosotros fuésemos Moisés, ¿qué haríamos? Y si usted fuese Moisés y sabría que tenía esa cátedra, o por el contrario, si usted sabría que está en la cátedra de Moisés, o si el fariseo le diría que está en la cátedra de Moisés, ¿qué haría? ¿Qué haría? Primero, diría, wow, chévere, ¿cuál es la cátedra de Moisés? Entonces, ¿cuál es la cátedra de Moisés? Entonces, la cátedra de Moisés resulta ser que Dios no le está diciendo la cátedra de Moisés es Cristo, ni yo, y ni Cristo, ni Dios. Y sin embargo, Dios le está respaldando. Entonces, a través de la cátedra de Moisés nos damos cuenta que lo que Dios le está diciendo es, oye, no te he quitado de mi cátedra. O sea, yo no te he sacado de mi reino, no te he sacado del lugar que ocupas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues más bien esa cátedra quitarle para volver a cuál cátedra, volver al trono correcto, volver al reino correcto, volver al cuerpo correcto, volverle. Entonces con eso, mire, en lugar de golpear a la peña, ¿qué tendría que hacer? Mire, un montón de cosas. En lugar de golpearle, podría hablarle. Claro. Y en lugar, y en lugar de validar las cosas que las dijo a la ligera,
más bien esas cosas a la ligera, tenía él la autoridad para romper esas cosas a la ligera. Ah, interesante. Pero bueno, entonces, todo Pastor esto, Marquito, buenas noches con todos. Buenas ¿cómo noches, está, Juan Pastor Vicente? Marquito. Una pregunta. Que no quiero molestarles, pero quiero entender mejor este asunto de la cátedra. Porque tengo entendido que la cátedra para mí es una enseñanza que dejó Moisés, que al final fue mal utilizada por los seduceos, los escribas, los fariseos. Sí, ellos se edificaban sobre la ley, pero cuando vino Cristo Jesús, él no es que abolió la ley, sino que levantó la ley del amor. Entonces, para mí yo creo que es eso. La cátedra de Moisés sí se fue desvirtuando conforme el tiempo fue mal utilizada por lo que le escribió, precisamente por su presencia, por los actos que tuvo al final Moisés. Fue desvirtuada por todos ellos que fueron en contra de la ley del amor que Cristo Jesús vino a dejar. Creo yo, para mí es eso. Es la Ujú, cátedra que en donde los fariseos y los escribas se sentaron. ujú. Es- Entonces, exactamente lo que acaba de decir Juan Vicente. Sería fácil si sería una enseñanza, pero aquí mismo Dios le está dando la respuesta. Por eso esa es la diferencia, que nosotros, porque nosotros diríamos, ¿por qué se sentó? Entonces, porque para el pensamiento de Dios, para el pensamiento de la ley de Dios, no existe una escuela. Lo que le está diciendo, existe ahí un trono. Por eso esa es la cuestión, porque usted sabe, ningún profesor se va y se sienta. Bueno, dejémosle, porque nosotros estamos bien, más bien viendo con nuestro pensamiento occidental que cátedra, claro, es la enseñanza, y de hecho, hasta ahora dicen la cátedra, pero detrás de la cátedra hay una catedral, y detrás de la catedral hay un trono. Ese es el pequeñito gran problema, ¿sí? No es una escuela, no es un tipo de enseñanza, no es, ¿qué más? No es una tendencia, no es una línea, no es un discipulado, no, no, no. Es una catedral. Y al hablar de catedral, estamos hablando de cátedra, estamos hablando de catedral. Y, y solo para que vea por qué se llaman catedrales. ¿Por qué se llaman catedrales? No, no es porque son escuelitas. Y si usted va a ver las catedrales son mayores que las iglesias. Y entonces ahí se pregunta usted, wow, ¿qué cátedras? ¿Qué catedrales? Ajá. Y al decirse, ¿por qué no le pusieron otro nombre? Porque sí saben lo que es una catedral, los que le pusieron el nombre de catedral. Y ellos saben claramente, los que hicieron todo eso, que lo que querían mostrar es un tremendo trono. Y claro, o sea, pues, los bien intencionados del tremendo trono de Cristo, porque eso es lo que representa en cada ciudad grande una catedral, la catedral metropolitana, ¿qué más? La catedral, ve, y que son las casas de Dios más grandes. No, por el contrario, son tronos que compiten con el verdad, con el verdadero trono de Dios. Así que eh, ese, ese es el pequeño gran problema, mi querido Juan Vicente. Y lo otro, este, y, y, y lo otro, claro, ¿qué es lo que, qué es lo que se tiene que hacer? En este sentido, lo que se tiene que hacer es hacia dónde va, hacia lo que es el amor, exactamente. Y resulta ser que es el amor. El amor, entonces tenemos un amor ciego, para poderlo ahí, ponerlo ahí. ¿Qué pasa si tenemos un amor ciego, Juan Vicente? O para todos. ¿Qué pasa? Porque aquí lo que le está mostrando, lo que le está diciendo es, mire, Mateo 23:6, aman el lugar de honor, ¿no es cierto? Dice, tienen un amor, pero ¿qué tipo de amor tienen? Un amor ciego y un amor insensato. Así que ese es el pequeño gran problema. ¿De dónde viene el amor? Entonces, por eso queremos entrar. Hemos ido ya a la insensatez. Entonces, lo que estamos haciendo es rompiendo. No estamos rompiendo la cátedra de Moisés, sino estamos rompiendo la cátedra de Moisés sin Cristo Jesús. Eso es lo que le está mostrando. En cambio, la cátedra de Moisés con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés? ¿O qué es lo que le está diciendo que Cristo Jesús que haga Moisés? ¿Le está quitando a Moisés o le está diciendo a Moisés, Moisés, la cátedra de Moisés es Cristo Jesús? Lo mismo que, ¿cuál es la ley de Moisés? ¿Cuál es la ley de Moisés?
¿Cuál es la ley de Moisés? Porque los israelitas así llaman, aquí también se llama. Moisés nos dio una ley. ¿Cuál es la ley de Moisés? ¿Los 10 testamentos? Mire, entonces no es la ley de Moisés, es la ley de Moisés. A ver, es la ley de Moisés. ¿Cómo le pongo? Es la ley de Moisés con Cristo Jesús. Ahí se convierte en la ley de Dios y la ley de Moisés. Porque si le quitamos a Cristo Jesús, se convierte solamente en la ley de Moisés. Ya convertirse en la ley de Moisés, ahí tenemos un problema. Porque la ley de Moisés sin Cristo, ¿en qué se convierte? Ustedes todos lo conocen. Lo mismo. La cátedra de Moisés. Cristo le está diciendo, esta está completamente equivocada. No. ¿Qué le falta a la cátedra de Moisés? A la cátedra de Moisés le falta... La unidad de Cristo. Exacto, le falta el trono de Dios. Exactamente, le falta el trono de Dios. Entonces, la cátedra de Moisés se convierte en ese inconveniente. Pero, como decíamos, tenemos un amor. Aquí tenemos dos problemas. ¿Qué hacemos con el amor pasional? Eso hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos con el amor pasional? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el amor pasional? Primero, saber que existe el amor pasional. Pero ahora tenemos otro inconveniente. Ahora vemos que hay un amor ciego. Entonces, el amor pasional, chévere, el amor pasional es insensatez. Ya, listo, ya. Ahora, ¿qué es el amor ciego? ¿Qué es el amor ciego? El ¿Qué es amor el amor ciego es el ciego? que tiene un trono atrás. El que tiene maldición. Ese, eso es lo que, eso es lo que le vamos, lo único que les va a mover a los hijos. Mire, lo único que nos va a mover a los hijos, lo que le movió a Cristo Jesús como hijo, fue que lo que le movió a Cristo Jesús fue la bendición. Y al moverle a Cristo Jesús la bendición, ¿qué se movió? ¿Verdad, Rocío? ¿Qué se movió? ¿Qué se movió? La maldición. Exacto. Si no se mueve la maldición, ¿qué pasa? Se hace el trono, otro trono, o sea. Exacto. Y entonces, si ve, amén, ahí le está cachando. Ahí empezamos desde la menta. Pero si ve cómo le va cachando hasta encontrar la cátedra de Moisés. Entonces, ya le cachó. Si no le mueve a la maldición se convierte en un trono. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la maldición? La incapacidad, la maldición es la incapacidad de moverle para transformarle. Es la incapacidad de transformación. Esa es la cuestión. Ese es el pequeño gran problema. ¿Ya? Ese es el pequeño gran problema. Entonces, ¿a Cristo qué le movió para venir? ¿Cómo? ¿Qué le movió para venir? Cristo vino, como dice, porque De querer tanto... cambiar la maldición por bendición. Exacto. Entonces, vamos al pasaje. Porque tanto Dios amó al mundo, lo mismo que Dios, tanto Dios amó al mundo, ¿qué hizo? Que envió a su Hijo unigénito. Entonces, ¿qué le movió a Dios y qué le movió a Cristo Jesús? El amor. El amor, el amor. Entonces, ¿cuál amor? ¿Se da cuenta? El verdadero, el de pacto. El amor que bendice. ¿Qué? Exacto. Entonces, mire, lo que me mueve a mí, lo que les va a mover a los hijos es el amor. Lo que me va a mover a mí es que soy hijo. El amor de bendición. ¿Cuál es el amor de bendición? ¿Cuál es el amor de bendición? El amor de bendición. El de Cristo. Pero por eso, ¿y cuál es el amor de Cristo? El amor de bendición, el amor de Cristo es el amor de bendición. Entonces vino Cristo vino a bendecir. ¿Y por qué no bendició? ¿Por qué no bendijo a todos? ¿Ya? A ver, ¿cómo podría bendecir? A ver, ¿cuántos Pero hijos hay?
Es que ahí él vino por todos, pero no todos le oyeron. Entonces él vino para los que quieren escucharle y los que quieren tomarlo como unidad y hacer un trono verdadero. Entonces, ¿los que quieren qué? Exactamente, ¿los que quieren qué? Los que quieren ser La bendecidos. La bendición viene para los hijos. Exacto. Entonces, Los que quieren cambiar la maldición por bendición. entonces, mira, allá ya llegamos, exacto. Ahí es donde llegamos. Todo mundo quiere bendición. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué quieren aquí? Mire, Mateo 23:6. ¿Qué es lo que quieren ellos? Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Vamos al 23:2. Vamos desde el 23:2. En el 23:2, ¿qué es lo que quieren ellos? Cristo, ¿qué les está diciendo? ¿Qué es lo que quieren ellos? Quieren el trono. Exacto, exacto. No le ponga nombre, porque Cristo Jesús lo que le está diciendo es, pero lo que quieren o no quieren un trono. Juan Vicente, por cierto, le cogimos el hilo. ¿Alguna pregunta? Ya vamos viendo hacia dónde vamos, Juan Vicente. Sí. Perfecto, gracias. Entonces continuamos. Ahí, ese es el punto. ¿Qué es lo que quieren, no es cierto? Cristo le está diciendo, ellos quieren el trono. ¿Ya? En el verso 3, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Ellos solo quieren bendición, pero no quieren cambiar esa maldición por bendición. Ya, por eso, pero vamos enumerando para que vean lo profundo y lo chévere que es. ¿Qué es lo que quieren? Quieren un primer puesto, Marquito. Quieren Quieren ser uno, pero no lo logran. Quieren un primer puesto. Quieren ser los primeros, exactamente, pero no quieren ser cabeza. ¿Ya? ¿Qué más quieren? ¿Quieren? ¿Qué es lo que quieren? Bla, palabrería. Quieren tener el sonido, quieren tener la voz, quieren tener el espíritu, quieren tener El poder. Quieren tener el dabar, escuche, quieren tener el dabar. Vea cómo este Shabbat es tan importante para nosotros. Quieren tener el dabar, eso es lo que están diciendo. ¿Qué más quieren tener ellos? El poder. Escuche, mire la frase. Hagan lo que dicen porque ellos dicen y no hacen. ¿Por qué no hacen? ¿Qué quieren ellos? Quieren imponer. Quieren Mandar. imponer. ¿Perdón? Quieren un Mandar. lugar, Marquito. ¿Perdón? Un lugar, no lo tienen. Pero míreme a las orejas. ¿Qué quieren ellos? Eso es lo que está diciendo. Ellos han escuchado, ellos saben. ¿Qué es lo que quieren? Por eso Dios dice que hay comezón de oír. Ya. Por eso, ¿qué? Entonces, ¿qué quieren ellos? Quieren el Shema, escuche, quieren el Shema. ¿Qué es el Shema? Quieren la unidad. Verso 4, ¿qué quieren ellos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos uno por uno. Si no, es que si no, si no nos identificamos y no vamos a ver el problema profundo, ¿qué es lo que quieren? Adri, Lina, ¿qué es lo que quieren? En el verso 4, ¿qué es lo que quieren ellos? Si tú haces... Ellos quieren tener poder para atar y desatar, Quieren tener porque hablan de poder. atar. Quieren exactamente, quieren tener poder. Muy bien, Alexandra, ¿qué quieren ellos? ¿Aló? Nati Betancourt, ¿qué quieren? Carmita, ¿qué quieren ellos? En el verso 4 nomás estamos.
No, Quieren endeudarles. quieren endeudarles, no quieren liberarles. Entonces, ¿qué quieren? ¿Sabe qué quieren? A ver, Esclavos. mire, Esclavizar. ellos quieren, mire, ellos quieren ponerles yugo. Ellos quieren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más Atar quieren? cargas, dice. ¿Perdón? Atar cargas pesadas y difíciles de llevar. Entonces, eso, ¿cómo se llama eso, Carmita? ¿No se llama yugo? Yugo. Ya, ahora deme usted otro nombre. ¿Qué es lo que quieren ellos? Pero sí ve para que podamos entender. Quieren un trono de maldición. Ya, ahora, ya, el ejercicio nos pareció chévere. Ahora yo le voy a decir, ¿qué es lo que usted no le gustaría? ¿Qué es lo que usted no quiere de esto? Mateo 23:2. ¿Qué es lo que no quiere? Uno. Estar bajo esa cátedra. Exacto, no quiere enfrentarse a la cátedra de Moisés. Muy bien, no, nadie quiere enfrentarse a la cátedra de Moisés. ¿Qué es lo que no quieren? Verso 2. ¿Qué es lo que no les gustaría? Ser como los fariseos y como los escribas. Pero vamos verso por verso, porque facilito ahorita, pero dice, verso 2, ¿qué es lo que no le gustaría? No le gustaría. A mí no me gustaría perder el Shema. A mí no me gustaría ser un oidor y no un hacedor. No me gustaría. Claro, no me gustaría estar sentado, sino más bien caminar y avanzar. Ya, ahora yo le pregunto, ¿cree que a los fariseos les gustaba? No, por eso Ya. se sentaban en un trono y se Ya. ponían a... Ahora, verso 4, ¿qué es lo que a usted no le gustaría? que me echen cargas que no son mías. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué no le gustaría? Nati que no ha hablado, ¿quién más no ha hablado? Plinio, Nancy, ¿qué no le gustaría? ¿No le gustaría? ¿Qué no le gustaría? Que le quiten la identidad. No me gustaría que le quiten la identidad. ¿Quién más? Bueno, no le gustaría, mire, a nadie, es que no es solo ellos, no es usted, a nadie le gustaría que le pongan un yugo desigual, a nadie. Marquito, perdón Sí. la tardanza en responder, se oye como eco, pero a mí no me gustaría seguir al ciego, si yo estoy ciega. Ya, pero vamos verso por verso, si ve, solamente con Claro. estos. Atar cargas difíciles de llevar y las pone sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverles. ¿Por qué no quieren moverles ni con un dedo? ¿A quién le gusta eso? ¿Por qué? ¿Alguien ya le cachó? Porque no tienen Shema y no saben cómo trabajar. Ya le dio en el clavo, ya le fue dando en el clavo. ¿Por qué? O sea, estos no son locos, estos no son tontos. Ellos se dan cuenta, oh Dios, Cristo Jesús, Cristo mismo le está diciendo, oigan, se están enfrentando con Dios. Y entonces, ¿por qué lo hacían? ¿Por gusto o por disgusto? Volvemos a ver o que no está aquí. ¿Por gusto o por disgusto? ¿Qué hace con las cosas? ¿Qué hacen con las cosas que ellos les disgusta? ¿Qué hacen con las cosas que ellos odian? Eso le está diciendo lo que odian. A usted, a mí, ¿qué es lo que más odia de todas estas cosas? Por ahí vamos. Si no, no nos identificamos para tratar. ¿Qué es lo que más odia de estas cosas? Adri. Juan Vicente, ¿qué es lo que más odia de estas cosas que acaba de leer? El trono falso. El trono falso, exactamente. Y entonces, ¿acaso ellos amaban al trono falso? ¿Sí ve? ¿Qué es lo que más Marquito, odia usted? también el También. que no se pueda tener una cátedra verdadera, porque se Perfecto. metieron con una cátedra desviada.
Ah, y eso nos bancamos nosotros, y eso vivimos nosotros, ¿sí ve? Y, ah, ¿qué no le gustaría a Lina? ¿Qué es lo que más odia de esto, Lina? La imposición de cargas. La Cargas imposición de que no cargas. tienen nada que ver conmigo y que quieren atarlas a toda costa. Exacto, ellos también odiaban eso. Alexandra, ¿qué es lo que más odia de todo esto? ¿Qué es lo que más odia? Las imposiciones. Las imposiciones, exactamente. Y usted tanto odia las imposiciones que ¿qué haría? ¿A dónde se iría? Bueno, ¿qué es lo que más odia, Mía? La injusticia. La injusticia. Carmita, ¿qué es lo que más odia? La escritura vieja que hemos tenido desde más antes y nos han atado. Eh, Eso ya no. Exactamente, exactamente. Entonces, Erika, ¿qué es lo que más odia? Chuta, Marquito, tal vez tener el Shema y no poderlo caminar. Exactamente. Plinio, Nancy, ¿qué es lo que más odia? Rocío, ¿qué es lo que más odia? Decir y no hacer. Decir, no sé. Entonces, ¿sabe? Todo esto, todo lo que acaban de decir ustedes tiene un nombre y todo lo que acaban de decir ellos tiene un nombre. Porque ellos, el nombre es, todo lo que ellos odian se llama ceguera. ¿Sí o no? Maldición. Ah, Maldición. ahí le cachó, ahí le cachó, ahí le cachó. Entonces, ese es el punto. Todo lo que más odian ellos se llama ceguera. Adri dijo, el trono. Si usted, ¿por qué ha pasado por ese trono? ¿Por qué le ha tocado lidiar con ese trono? Juan Vicente, Lina, las imposiciones, ¿por qué le ha tocado pasar eso? ¿Acaso los fariseos también creen que no les tocó pasar por eso? ¿Por qué? Tal vez porque nuestros padres no pudieron cambiar la maldición en bendición, Marquito. Eso es lo que le digo, eso es lo que le digo. Entonces, para eso usted tiene que saber que lo que más odia a Dios es la ceguera, porque lo que más odia a Dios es la maldición. Sí, pero para este punto no importan lo de nuestros padres, sino nosotros, que tenemos que cambiar nosotros la maldición por bendición. El momento que nosotros cambiamos la maldición por bendición, ¿a quién le quitamos la ceguera? A los A padres. nuestros padres y a nosotros mismos. Y a nuestros seguidores también, los que guiamos. A nuestros hijos. Le quitamos la ceguera a su propia ceguera. Le quitamos la maldición a su propia maldición. Entonces, pero si usted no puede hacerlo, ¿qué hace? Entonces, ya le cachó Mía. Pero si no, ¿qué hace? ¿Qué hace con la maldición? Cada uno de nosotros, ¿qué hace con la maldición? ¿Le huye? ¿O le cambia? No. ¿O le transforma? Te hacemos un trono. ¿Ah? Te hacemos un trono. Entonces, le hacemos un trono. Entonces, al hacerle un trono a la maldición, ¿qué hizo? ¿Huyó de la maldición o le transformó a la maldición? Le dio autoridad. Entonces, huir es darle autoridad. ¿Qué más? Huir, ¿qué más es? Es quitarse uno la autoridad. Quitarse la autoridad. Exactamente, quitarse la autoridad. ¿Qué más es huir? O sea, ¿qué más es odiar? ¿Qué más es huir? Porque eso es lo que están haciendo ellos. Mire, eso es lo que tratamos de explicar con Vero. En la vida real, todo lo que usted ama o todo lo que usted odia pasa por un punto que se llama maldición.
Pero para mirar, pero para pasar la maldición, primero tiene que ver la maldición. Entonces, lo que primero tiene que hacer es mirar la ceguera. Y ahí sí, cuando usted sabe que es maldición, usted tiene dos caminos. O le transforma esa maldición, o lo otro que hace. Huye, ¿qué más? Porque es dolorosa, ¿qué más hace? Levanta otro trono, ¿qué más hace? Escucha y va al otro lado, ¿qué más hace? Dice lo que se debe de hacer, pero no hace, ¿qué más hace? Muestra sus mejores cegueras. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya le cachamos. Entonces, al decir aman, ¿qué les está diciendo? ¿Qué tipo de amor? Amor insensato ya, chévere. Aman, amor ciego. ¿Qué es el amor ciego? ¿Qué es el amor ciego? Que estamos cargando y no sabemos lo que cargamos. El yugo. El yugo, exacto. ¿Qué más es el amor ciego? No sabemos ni el pacto que tenemos. ¿Qué más es el amor ciego? No sabemos ni lo que escuchamos ni lo que hacemos. ¿Qué más es el amor ciego? Nos sentamos en cualquier cátedra. No hacemos Shema. ¿Qué es el amor ciego? Hacemos Shema, pero ni siquiera sabemos con quién estamos haciendo Shema. ¿Qué más es el amor ciego? Un amor maldito. ¿Ya? Entonces, el amor ciego es un amor maldito. El amor ciego es Un amor que ata. Es un amor exacto. El amor ciego, el amor pasional. El amor pasional y el amor ciego son amores malditos. Por eso aparta del pacto, Marquito. Maldito. Claro. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo por su amor ciego? Hizo yugo. ¿Qué más hizo por su amor ciego? ¿Qué más hizo? Hizo escuela. ¿Qué más? Y un trono falso. Hizo una catedral más grande que la catedral metropolitana. En su casa, metida en su casa. En el Entonces, corazón. ¿perdón? En nuestro corazón. En nuestro corazón, exactamente, exactamente. Entonces, por eso, si ve, ¿qué hacemos con todo eso? Entonces, la primera palabra para un hijo, la primera palabra es maldición. ¿Sí o no? Porque todos quieren bendición, pero nadie quiere maldición. ¿Por qué nadie quiere maldición? Porque todos quieren bendición. Entonces, Cristo Jesús vino porque nos ama. Cristo Jesús vino a bendecirnos. Pero Cristo Jesús vino eminentemente, ¿a qué vino? Eminentemente vino a qué? A descubrir la bendición o a enfrentar la maldición. Enfrentar la maldición para cambiar la bendición. Exacto. Entonces, ¿cómo cambia algo que ni siquiera a usted, cómo cambian los fariseos? Algo que ni siquiera ellos quieren ver, no quieren ver, porque otra cosa es, no ven, uno no ven y otro tampoco quieren ver. ¿Cómo cambia algo que usted no quiere ver? Y no ve. Escuchar. ¿Ah? Por supuesto. Y escuchar. Ni escuchar, por supuesto. Entonces la palabrita clave. ¿Cómo se llama la palabrita clave? La palabrita clave se llama maldición. Estoy ciego, uy, maldito. No puedo hacer, ni siquiera puedo hacer lo que sé que tengo que hacer, maldito. Entonces, cuando digo subo de peso, bajo de peso, no hay problema. Tengo dinero, no tengo dinero, no hay problema. Tengo cargas, no tengo cargas, mi marido es, mi esposo es, lo que sea. Pero cuando digo maldición, ahí sí, ¿qué pasa? No se me paran los pelos, sino cuando digo maldición, ¿qué hago? Aterrizo. ¿Sí?
Y digo, wow, maldición. Tengo un amor ciego y tengo un amor insensato, entonces tengo un pacto así de grande, un trono metido en la casa. Y sí, y mire, por eso es lo chistoso, ¿no? En psicología dicen el elefante rosado. Pero nosotros, imagínense el elefante rosado. ¿Qué es el elefante rosado comparado con la catedral metropolitana o comparado con la catedral de Pedro, con la basílica de Pedro, la catedral más grande? Mm. Entonces, un hijo, ¿qué debe escuchar un hijo? Dos palabras. Bendición. El hijo escucha, Cristo Jesús escucha dos palabras, bendición y maldición. El momento que solo escucha bendición, ¿qué pasa? Pasión puede ser también. Exacto. Se ocultó todo. Falso trono. Exacto. Se ocultó todo, se ocultó todo. Y el momento que se ocultó todo, automáticamente sus sentimientos, las emociones y la ceguera, ¿qué le van a hacer? Le van a hacer reaccionar. Entonces, ¿cómo reacciona un ciego? ¿Cómo reacciona un ciego? Cerradamente. Se va, exactamente por eso, un ciego, el momento que ve, no puede ver, obviamente, ¿no es cierto? Pero el momento que toca, el momento que toca, el momento que siente, el momento que huele, el momento que oye, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se para. Se paraliza. ¿Qué más hace? Se defiende. Se defiende. ¿Qué más hace? Mírese usted, ¿qué más hace? Puede cambiar la maldición por bendición. Entonces, ese ya no ha sido un ciego. No, pero fue un ciego. Y hay un momento en que uno abre los ojos y que puede hacer eso. Ya. Pero nuevamente, el momento que se choca con la maldición, ¿qué hace un hijo? Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Qué hace? Huele la maldición un hijo, ¿qué hace? Vamos. La transforma en bendición. Ya. Un hijo. Amén. Ahora, estos fariseos, el momento que olían una maldición, ¿qué hacían? Se quedaban ahí tranquilos y les echaban las cargas al resto. Iban Sentados. a buscar donde huele bien. El momento que sentían una maldición, ¿qué hacían? Iban por la mente. Huían. Rocío, me decía, no le escuchamos. Iban por la menta, por las Iban. pasiones. Exactamente. Entonces, ese es el problema humano, porque en algo tiene que sustentarse, pues. Entonces, el ciego, en algo que tiene que satisfacerse, pues. Entonces, un ciego, la característica de un ciego de pasión, es pasional, pues, porque es el amor ciego y la pasión es ciega. ¿Ya? Entonces, ahorita, ¿qué es ahorita? Ahora es Shabbat. Y vamos a orar. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal la ceguera y qué tal las maldiciones? Oramos por el Shabbat y vamos con la pregunta. Padre, aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo y aquel que miró todas nuestras maldiciones, para que en el nombre de Cristo Jesús ver la gloria suya, de que todas ellas cambió, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo en el nombre de Cristo Jesús, por cada una de nuestras pasiones, por cada una de las cosas que huimos, por cada una de las cosas que nos duelen, por cada una de las cosas que odiamos, por cada una de las cosas que nos afecta, por cada una de las cosas que las tenemos tan cerca.
pero hasta que no se cambien en bendición, hasta que en el nombre de Cristo Jesús no sean esas cátedras, hasta que no sean, Señor, un simple escuchar, sino hasta que en el nombre de Cristo Jesús sean un impulso, sean una flecha, sean una paternidad, sean una casa, sean una producción, sean un novio, sean una novia, sean un huerto transformado, sean, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dabar verdadero. Pues bendito seas, porque nunca descansarás tú. Y eso es lo que tú nos has dado. Y por eso hoy es Shabbat. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, bendito porque nos das un nuevo mes. Porque, Señor, nos enfrentas. Y no solamente nos enfrentas al fútbol. No solamente nos enfrentas, Señor, a las navidades. Sino nos enfrentas a nuestros propios gustos y a nuestros propios disgustos. Para que, Señor, hasta que sepamos, hasta que oramos, hasta que vivamos, Señor, lo bueno que es tu palabra, hasta que, Señor, se abran las fuentes, hasta que se abran nuestros ojos y podamos decir, he aquí mi novia, porque mi novio está en medio de nosotros, he aquí mi novio, porque mi novia, en el nombre de Cristo Jesús, es el aroma agradable, porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, vemos que en el nombre de Cristo Jesús, tu gloria, Dios de los cielos, sigue dándonos no más maldiciones, sino, Señor, más bendición para cambiar, Padre, todo lo que ha querido venir a oponerse, a detener tu pacto, pero el único reino, el que, Señor, camina y el que continúa y el que nos acerca, porque eso es cada uno de tus hijos, porque eso, Señor, es la alegría, Señor, tuya de completarnos, porque esa es la alegría, Señor, de los que vendrán, la alegría, Señor, de los que han ido, la alegría, Señor, de los enviados, porque esa es la alegría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de completar esta buena obra. Pues bendito seas, porque hoy también es un Shabbat, Padre, para que todo lo que no nos guste, pues en el nombre de Cristo podamos decir, es maldición. Pero por todas esas maldiciones podamos decir, Efatá, ábrase, Señor, el paso del Hijo, ábrase, Dios de los cielos, la mano, Padre, que atraviesa, ábrase en el nombre de Cristo Jesús, los ojos que son fuente, ábrase en el nombre de Cristo Jesús, de la voz de tu dabar, y nos vean, Señor, como lo que somos, y seamos, Señor, lo que somos, tus hijos, Padre, tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces la pregunta, ¿qué cosas no le gustan? Las cegueras y las pasiones. Las cegueras y las pasiones. Entonces, Esos yugos que nos han impuesto. ajá, ¿cómo? ¿Qué tan fuertes están? ¿Qué tan fuertes están esas cosas ahora? Chuta, Marquito, a ratos fuertes. Claro que sí. Entonces estamos en el mes del altar. Y mire, dicho de esto, pues ya hablamos de la cátedra y hablamos de lo que no nos gusta, lo que no nos disgusta. Y todo esto tenemos que todavía entrar a los dos ciegos. No sé si entramos a los dos ciegos ahora o a dónde más, o qué otra cosa nos falta aquí. A los dos cielos, dijo Marquito. No, a los ciegos. Ah, Los ciegos, ciegos. Los ciegos, ajá. Entonces, el primer paso es como identificar el yugo que haya sido impuesto y que de pronto nosotros lo estamos caminando, ¿verdad? Entonces, gracias a que identificamos, uno ya le puede poner en su lugar y uno ocuparle esa posición de hijo y quitar, ¿no?, esa maldición y convertirla en bendición. Pero el primer paso es identificar. El primer paso es el altar. Hoy estamos en el mes del altar. Exactamente. Y el mes del altar, la identificación, es determinar lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Para qué? Ahora, la pregunta, ¿nos gustan las bendiciones? Sí. Sí.
Ahora, la pregunta, ¿nos gustan las maldiciones? No. También, para poderle separar. No, pero son importantes para saber qué es lo que tenemos que cambiar a bendición. Entonces, Marquito, muy seguramente nos gustan las maldiciones. Y muy y segura, nos hemos acostumbrado tanto que no queremos cambiarlas. exactamente. O que no nos damos cuenta porque no estamos ciegos. Entonces, por eso, ¿en dónde está la respuesta? Por eso la respuesta de Cristo está en el altar y está en el templo. Ya le entendí, Marquito. Ujú. Gracias. Explícanos un poquito, Mía, ¿qué entendiste? Porque siempre no Porque, me ayuda todo. claro, porque a la final si algo me gusta, ese viene desde una potestad, desde un altar, desde un reinado. Entonces, eso que quiero, si lo reviso un poquito más intrínsecamente, debe pertenecer a un lado izquierdo o derecho. Ahí lo identificamos. Bien. Y como dice Adri, parecería que nos gustan más las maldiciones, pero el momento que le ponemos el nombre de maldiciones, ahí sí, eso es una bendición para pararles en seco. ¿Ya? Entonces, el momento que le paramos en seco, no es... Claro, ahí llamamos las cosas como deben llamarse, pues, porque ahí sí como que nos zarandeamos un poquito, pues. Está bien. Sí. Y ahí sí llamamos las cosas por su nombre. Exactamente. Entonces, el momento que nosotros escuchamos esta parte de amor ciego o esta parte de pasión, esta parte de ceguera, pucha, ya tiene que nuestra mente reaccionar. No me están diciendo algo bonito, me están diciendo maldición. Entonces, no tiene que gustarme la maldición, sino por el contrario, ¿qué tiene que hacer? Tiene que darse lugar, porque ahí sí, entonces, a Cristo Jesús le gustaba la maldición, vino por nosotros porque le gustaba vencer la maldición, no, sino por el contrario, porque realmente le gustó más, realmente nos gusta más, realmente diferenciamos, realmente comenzamos a vivir el gusto verdadero de la bendición. O sea, el éxito no es que nos gusten las bendiciones, las maldiciones. Del éxito es que si realmente nos gustan las bendiciones. Ahí está. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿nos gustan las bendiciones? Todos dicen que sí. Pero verdaderamente nos gustan las bendiciones. Porque si realmente nos gustaría las bendiciones, lo primero que tendríamos que hacer es poner la línea divisoria que se llama maldición. Si me gusta la bendición, sé que tengo que darle un alto a la maldición. Tengo que darle luz a la maldición. Porque si le oculto la maldición, le enceguezco a la maldición, ¿qué más hacemos? No tiene función. Entonces, para eso, el punto clave se llama altar y el punto clave se llama cuerpo. ¿Ya? Vamos. Entonces, hagamos lo siguiente. Ya estamos avanzaditos, ¿no es cierto? Pero sí me gustaría topar el tema de los dos. Marquito, una pregunta. Entonces, al referirse a los cuernos del altar, ¿se refiere a Cristo como el cuerno de salvación? Es que primero tendríamos que ver el pasaje, pero la otra cosa hay que diferenciar. Hay dos altares. ¿Sí? Hay un altar de sacrificio que está afuera y hay un altar adentro que no es de sacrificio. Gracias, precioso. ¿Cuál es ese altar que está adentro? Y no solo que está adentro, está cerca del propiciatorio, está en el lugar santísimo. Entonces, primerito, tenemos que tener clarito qué tipo de altar, qué tipo de altar estamos nosotros trayendo a la mente. Entonces, ¿cuál de los dos está trayendo usted? Bueno, Marquito, hago memoria en el Antiguo Testamento, cuando decía que, por ejemplo, David decía que se ató a los cuernos del altar. Ya ve, ese es el de sacrificio, pero el del incienso, y mire, hasta por los elementos, el uno es de bronce y el otro es de oro. El que se ató es el de bronce.
Y al de oro, ¿por qué no podía entrar? ¿Ya ve? Entonces ahí ya tenemos que, es muy interesante su pregunta, porque ahí tenemos que redefinirnos y nuevamente este año y nuevamente este mes, nuevamente tomar por donde Dios nos está encaminando lo que es el altar. Entonces, ahorita, ¿qué es el altar? Ya ve, el altar, resulta ser que el altar es la base, pongámoslo así sencillo, el altar es el altar es el gusto, esa es la palabra. El altar, si podríamos venir aquí, el altar es el gusto. Es decir, si me gustan más las maldiciones, resulta ser que, ¿qué tipo de altar tengo? De sacrificio. Exacto. Un altar al dolor, un altar al sacrificio. Entonces, no sé lo que es altar. Y estamos acostumbrados a ese altar, porque viene desde los abusos y todo, pues. Entonces ahí confundimos el amor. Entonces hacemos un altar al dolor, hacemos un altar al llanto, y lo que estamos haciendo un altar es un altar a la pasión, un altar a la ceguera. Así que si quieren leer esos altares a las cegueras, váyase a Malaquías. Pero, y a ver si es lo que estamos diciendo es lo mismo, pero, mire, vámonos a los dos ciegos. Empezamos un poquito con los dos ciegos, porque estamos hablando, mire, dos ciegos. Mateo, vea, ahí está. Vamos allá. Y con eso el día domingo completamos y seguimos viendo porque ya entramos, ya estamos uniendo, pero para ensamblar todas estas cosas, ya vemos, por lo menos por fin podemos ver la maldición y no nos asusta. Entonces ya no nos asusta la maldición porque el cuco es la maldición. ¿Qué le parece? Ese es el cuco de los fariseos. A los fariseos odian. ¿Qué es lo que? No es que odien. El cuco de los fariseos, ¿cuál es el cuco de los fariseos? Lo que les duele y lo que les molesta. ¿Cuál es su cuco? Lo que dijeron, resulta ser que es un cuco. No sé si me explico. ¿Alguien le da sentido? Ya, entonces mire, vamos acá. Mateo 20 desde el 29. Perdón, Mateo 20. Sí. Mire. Mateo 20, desde solo dos versículos. ¿Cómo estamos? En 5 minutos para que usted el día domingo esté clarito, por Dios, no solamente con esto, sino pues esté clarito de lo que está pasando, lo que estamos haciendo y de lo que Dios nos permite ser como casa. Y usted y yo escogemos. O bien tenemos un cuco que nos asusta, o bien tenemos una maldición por cambiar la bendición, porque soy un hijo. ¿De acuerdo? Mateo 20, 29 dice, al salir de Jericó le siguió una gran multitud, y he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Se le abren los ojos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Comentarios. ¿Qué puede ver usted o no ve nada? Estaban junto al camino. 1. Marquito, tuvieron voz. Tuvieron voz. Interesante. Tuvieron voz. ¿Qué opina usted? Oyeron, Marquito. ¿Perdón? Oyeron. ¿Oyeron? Sí, pero digo, mire. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron.
Estuvieron Buena, pero ¿qué oyeron? Mire, aplicando. mire lo que oyeron, escuche lo que oyeron. Hijo de David. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Oyeron? Sí, ¿Oyeron que Jesús es hijo de David? sí. Interesante, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuándo? ¿Oyeron verdaderamente o solamente fue así un repetir de cosas? ¿O verdaderamente ellos creían que Jesús es hijo de David? ¿Ah? ¿Qué opina? Sí, yo creo que sí, porque ¿Y por qué? al clamar de la vista, Sabían creyeron que en el él. hijo puede cambiar la maldición en bendición, Marquito. ¿Y entonces por qué seguían ciegos? ¿Y por qué seguían a la mitad, a la vera del camino? ¿Ah? Y sentados, ni siquiera caminando. Porque no Vea, tenían pies, porque no vea, tenían pies. vea Juan Vicente. Y la gente los reprendía. Adri, tenían voz. Adri, tenían voz. Yo sí, pero también no tenían pies. Escucha, Adri, escuche. La gente los reprendía. Tenían voz. No. Ah, Juan Vicente, habían escuchado que Cristo Jesús es hijo de David y la gente los reprendía. Habían escuchado bien. Yo creo que ahí sí escucharon bien. Lo que pasa es que precisamente la multitud es la que estaba ciega. Porque ellos no veían que era el hijo de David, pero ellos sí sentían quién podría curarles, quién podría hacer milagro, hacer misericordia de ellos para la vista, para Ya, sacarles de su ceguera. entonces, mire, esa es la gran diferencia. El que tiene voz, escuche, el que tiene voz, le pueden reprender al que tiene voz. ¿Qué opina? No, Marquito, pero ¿sabe qué? No, Entonces, ellos sabían que tenían maldición los ciegos, por eso les reprendían. No creo, porque era físicamente la ceguera. Para ellos, que querían solo ver físico. mire, ¿cuál? Es que cuando ¿Cuándo no se tiene posición, cuando no se tiene posición, no hay quien le dé esa posición tampoco, o sea. Otra pregunta. ¿Seguían ellos ciegos? Estaban esperando que Dios les haga el milagro y sin embargo seguían ciegos. Sí, yo pienso que sí. Ya. Solamente para que usted ande nuevamente. Ahora vamos. Tenían ellos maldición. Porque nuevamente seguimos confundiendo los términos. Un minuto. Tenían maldición porque estamos hablando de la maldición, ¿no es cierto? Tenían maldición. Sí, porque eran ciegos. Porque además les están excluyendo. Entonces sí tenían maldición, pues. Les están reprendiendo. ¿Qué más? Tenían maldición. Porque también están ciegos. Tenían maldición. Entonces ahí es donde nosotros nos confundimos. ¿Sí ve? Si nosotros quitémosle la palabra ciego y pongámosle maldición. Había maldición. Al salir de Jericó, le siguió una gran multitud. Y aquí los dos ciegos estaban sentados junto al camino. Había maldición. No digo lo que después pasó. Ese rato, hay maldición en estos ciegos. ¿Sí ve? Sí. Porque todavía siguen ciegos. Y Cristo Jesús. Y bueno, el domingo continuamos. Por favor, hágase sus preguntas. El domingo hagámonos nuestras preguntas. Y por eso veamos todo este sentido de la ceguera y todo este sentido del gusto. Preguntémonos, ¿qué les gustaba a estos señores? Preguntémonos. Pregunta, ¿estaban en la cátedra de Moisés? Sí. ¿Sí?
Juan Vicente, estaban en la cátedra de Moisés. Adri, estaban en la cátedra de Moisés. Sí, pastor, sí. Entonces, no es el hecho que no podían eso haber hecho antes, porque es exactamente, ahí es donde estamos, ahí es donde estamos viendo lo que es la ceguera, antes de Cristo, con Cristo y después de Cristo. Para, nuevamente, nosotros somos hijos de bendición y no tenemos que esperar que haya un milagro, porque el verdadero milagro, ¿cuál? Véale, siga leyendo, el domingo vamos a seguir explicando, pero eso es lo que el altar. ¿Qué tipo de altar tenían ellos? Mire la cátedra de Moisés. Mire lo que dicen. Bueno. A toda la multitud le querían dar cátedra. A Cristo Jesús, mira, a Cristo Jesús le querían dar cátedra porque le dicen, oye, Cristo Jesús, si tú tienes el trono, ven. Si tú tienes el trono, ven, quítanos la ceguera. Y la maldición. Ahí sí ya estamos haciendo Shabbat. Y ahí sí ya estamos haciendo altar. Y ahí sí ya estamos pasando el 9º mes. Y ahí sí estamos atravesando lo que estamos atravesando este 9º, este 10º mes. Y ahí sí estamos viendo qué es lo que a nosotros nos gusta. Y ahí sí vemos lo que a nosotros no nos gusta. Y ahí sí vamos a ver lo que nosotros caminamos. Amén. Entonces, ¿qué le gustaría a usted? ¿El milagrito? No, muchas gracias. Entonces el milagro es la bendición. O la bendición es un milagro. Amén. El segundo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, benditos tus hijos, santos tus hijos, porque en el nombre de Cristo Jesús, esa es nuestra casa, nuestro templo y nuestro altar. Que hoy, Señor, sabemos lo que es de maldición. Hoy, Señor, sabemos lo que es reprensión y lo que es nuestros gritos, para que en el nombre de Cristo Jesús, hoy sepamos, en cambio, lo que es bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, porque nuestro Shabbat es de una tierra, de la tierra de su huerto, de la tierra de Melquisedec. En el nombre de Cristo Jesús, Shalem, Melquisedec. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Shabbat. Gracias Amén. por todo. Bendiciones con todos. Y adelante. Erika, que usted es una bendición y todos, en donde quiera que estamos, porque igual si estamos cerca o estamos lejos, igual somos de bendición y nuestra tierra es nuestra casa, la casa de Dios, la casa del Dabá. Bendiciones, un abrazo. Amén. Gracias, Marquito. Bendiciones con todos. Amén. Gracias por todo.